Un saludo a todos nuestros amigos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este repaso de la lección de la escuela sabática. Yo soy el pastor Evelio Miranda y es un placer compartir con ustedes el repaso de esta lección. Muchas gracias por compartir también con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Ya somos una familia que vamos creciendo y nos encantaría que formaras parte de ella. Vamos a repasar la lección de esta semana para el 22 de octubre del 2022. El título, La esperanza del Antiguo Testamento. El versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. La esperanza del Antiguo Testamento no se fundamenta en ideas griegas que tienen que ver con la inmortalidad del alma, sino en la enseñanza bíblica de la resurrección final de los muertos. En esta semana vamos a estudiar juntos sobre el desarrollo de la noción de la resurrección final en épocas del Antiguo Testamento, con especial énfasis en la declaración de Job, de algunos de los salmistas y también de las profecías de Isaías y Daniel. Disfrutemos juntos este repaso de la lección de esta semana. Entremos a la parte del domingo. He de ver a Dios. Y el texto clave de esta parte lo encontramos en Job capítulo 19, los versículos 25, 26 y 27. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. La famosa historia de Job, el primer libro que escribió Moisés, narra el gran conflicto cósmico. El protagonista principal realmente no es Job, sino se está poniendo en perspectiva la figura de Dios, que ha sido atacado impunemente por un enemigo cruel. Este se llama el diablo, día bolos, día a través de bolos arrojado, el Satanás, el acusador, que está contrario a Dios y ha dado como origen el gran conflicto y ha utilizado a las criaturas más amadas por Dios, los seres humanos de este planeta Tierra, para hacerlos sufrir, para mostrarle el camino de la maldad, para destruirlos totalmente, no porque tenga tanto interés en nosotros, sino porque realmente él detesta a Dios. Y entonces vemos el panorama en el libro de Job, cómo este personaje sufre, cómo este personaje pasa por situaciones bien terribles, pero no es más que la historia nuestra, no es más que lo que muchas personas pasan en este mundo, que no tiene nada que ver absolutamente con lo que Dios hace. Eso no lo hace Dios, sino tiene que ver con todo lo que hace el enemigo de Dios a los seres humanos. Y en esta situación de angustia, en esta situación de gran conflicto, encontramos ahí a Job, que está sufriendo, y dice una declaración muy fuerte en el Job capítulo 13, versículo 15. Dice, aunque él me matare, en él esperaré. Ahí en el subconsciente de Job, él siempre va pensando, bueno, esto Dios de alguna manera lo está proporcionando, y aunque él me matare, en él esperaré. Para nada, Job. Dios nunca ha hecho esto. Es un enemigo el que está haciendo estas cosas. Qué linda la confianza que tiene este patriarca en el Señor. Él está convencido que aunque él muere, aunque su cuerpo va a la tumba y allí va a estar sin conciencia e inactividad, pero un día va a llegar el momento de la resurrección. Él vislumbra ese momento glorioso de la resurrección. Por eso él dice, yo sé que mi Redentor vive.
y al final me levantará del polvo. Él está convencido de esta doctrina, de esta enseñanza de la resurrección final. Así que en el primer libro del Antiguo Testamento escrito ya aparece la esperanza gloriosa de la resurrección en Cristo Jesús. Y Job lo cree y lo proclama. Y dice, no va a ser un espíritu, no va a ser un hálito por allá que va a ver a Dios. No, no, en mi carne, en mi cuerpo. Él tiene la facultad y la potestad, el poder de convertir de la nada un nuevo cuerpo. En mi cuerpo yo he de ver a Dios. La gloriosa esperanza de la resurrección final. Qué maravilloso es esta promesa y qué maravillosa declaración de nuestro patriarca Job. Yo sé que mi Redentor vive y al final me levantará del polvo de la tierra. Y no lo verá cualquier ojo, sino mis propios ojos lo verán, y en mi carne yo disfrutaré con el Señor Jesús por toda la eternidad. Entramos a la parte del lunes, del poder del Seol. El Seol es una palabra que aparece 65 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez que allí la encontramos es en Génesis 37:5. Y cuando hablamos del Seol, no estamos hablando nada más y nada menos que del Hades, de la tumba, del sepulcro, del lugar donde colocan a las personas que mueren. No estamos hablando de un infierno eterno con un fuego que nunca se apaga, un lugar de tormento y de tortura. Eso es una idea muy posterior a la Biblia. En el Antiguo Testamento jamás se iba a pensar en esta creencia. Aquí estamos hablando en el libro de Salmos. Mire qué texto más bonito, más interesante, más extraordinario. Libro de Salmos, capítulo 49, el versículo 15. Salmos 49, 15. Dice, pero Dios redimirá mi vida del Seol, del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmo 49, 15. Él me va a tomar de la tumba. Él me va a restaurar de la tumba. Él me va a traer de la tumba. Fíjense que aquí no hay una situación de que me va a traer de algún lugar, sino que vamos a ser resucitados del Seol, de la tumba, del sepulcro, del lugar de los muertos. Entonces, ejerce un poder porque realmente la muerte, debido al pecado, nosotros no la podemos vencer, pero Jesucristo la venció en la cruz. Y como Él venció, y Él resucitó, y Él salió del Hades, Él salió del sepulcro, Él salió del Seol, nosotros ahora tenemos la posibilidad también de que todo aquel que cree, confía en Él, va a salir también de la tumba. Es interesante, como dice Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Acá en este mundo ni nada traemos ni nada nos llevamos, pero Dios, que es poderoso, nos redimirá, nos restaurará, nos sacará victoriosos del poder de la tumba, del sepulcro, del Seol. Así que tenemos una esperanza muy gloriosa. Si el Seol y la tumba tienen poder, mucho más poder tiene el Señor Jesucristo sobre la muerte y la tumba. Una esperanza gloriosa. Vamos a la parte del martes, de los abismos de la tierra. Y ahí el texto clave es el Salmo 71:20, que dice así: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantará de los abismos de la tierra. Aquí otra metáfora, otra expresión del Antiguo Testamento, en este caso en el Salmo 71:20, para hablar del sepulcro, para hablar del lugar de los muertos. Este lugar donde vamos a estar temporariamente, si es que Jesús no viene antes. Allí nos encontramos con el abismo de la tierra, pero de allí el Señor nos levantará, el Señor nos sacará, porque Dios es nuestra roca y es nuestra fortaleza. Nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida venidera, la resurrección física de todos aquellos que creyeron en Él. Saldrán victoriosos de los abismos de la tierra. ¡Qué gloriosa esperanza!
Ya este salmo también habla del poder de Dios que nos va a restaurar, que nos va a sacar del abismo de la tierra. Así que no debemos de temer ni a la muerte ni al sepulcro, porque Jesucristo acá nos promete la resurrección y la vida eterna en su segunda venida. Vamos a entrar en la parte del miércoles. Tus muertos vivirán. Basado en Isaías capítulo 26, específicamente el versículo 19. Y aquí en el libro de Isaías presenta un gran contraste entre la majestad de Dios y nuestra fragilidad humana. Dios es poderoso, su palabra permanece para siempre. Dios es eterno. Tú y yo no. Somos seres humanos finitos. Somos seres humanos con fecha de vencimiento. No debemos de vivir la vida con esa prepotencia, ese orgullo, llevándonos a todo por delante, porque realmente somos frágiles, somos débiles. Del polvo somos y al polvo volveremos. Debemos de vivir con humildad. Debemos de vivir con amor hacia los seres humanos, amor hacia Dios. Porque al final van a haber dos grupos. Hay un contraste que se presenta allí en el libro de Isaías. Dos grupos, los impíos y los justos. ¿Quiénes son los impíos? Los contrarios a Dios. Los que no obedecen a Dios. Los que siempre están en contra de los designios divinos. Pero los justos no son los perfectos e inmaculados sin pecados, sino que son aquellos que siempre dependen de Dios, que aman a Dios, que tratan de reflejar el carácter de Jesús en sus vidas y compartir con todos los seres humanos el amor y la misericordia de Dios. Al final del tiempo van a haber dos grupos. Esa teología universalista de que todo el mundo se va a salvar. Finalmente Dios es pero tan bueno que no va a ser justo. Finalmente va a salvar a todos. Eso es una teología falsa. Va a haber dos grupos en la Biblia, así lo plantea. Los justos, las personas que siguen a Dios, y las personas que están contrarias a Dios. ¿Qué va a pasar con ese grupo de personas que siguen a Dios, que aman a Dios? Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Tus muertos vivirán, dice Isaías. No cualquier muerto. El muerto que no creyó en Dios en vida, la persona que en vida no se llegó al Señor, no entregó su corazón al Señor, siempre fue reacio, siempre fue apartado de Dios. Eso no. Cuando se habla Isaías aquí, tus muertos, está refiriéndose a las personas que en vida siguieron y aceptaron a Jesús. Esas personas van a resucitar a una nueva vida. En este mundo tenemos dos grupos, la gente con mentalidad prediluviana. Comamos y bebamos que mañana moriremos y después de la muerte no hay más nada. Por lo tanto hay que disfrutarlo todo ahora, hay que hacer todo ahora. Una mentalidad antediluviana, qué triste. Pero hay un grupo que tiene una mentalidad de eternidad, una mentalidad de confianza en la resurrección final, donde pone por práctica este verso de Isaías 26, 19, que dice, los muertos de Jehová, los muertos de Dios, aquellos que confiaron en Él en vida y ahora están muertos, resucitarán, volverán a la vida. Los moradores del polvo volverán a una nueva vida para disfrutar la eternidad con Jesús. ¡Qué maravillosa promesa! Entramos a la parte del jueves 20 de octubre, los que duermen en el polvo de la tierra. Miren lo que dice ahí Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, qué versos tan hermosos. En aquel tiempo se levantará Micael, nombre de guerra. ¿Quién contra él? ¿Quién puede contra Jesucristo? Absolutamente nadie. Dice Jesucristo, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, está de parte de nosotros, no tenemos por qué temer. Dice, y en aquel tiempo, el tiempo final, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, lo que estamos viviendo hoy tú y yo. Pero en aquel tiempo se levantará y será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Importante que tu nombre, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida.
Es sumamente importante. ¿Cómo tu nombre puede llegar a estar escrito en el libro de la vida? Cuando tú aceptas a Jesucristo como Salvador personal. Cuando tú eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú reconoces que Jesucristo es tu Salvador y Señor. Automáticamente tu nombre es escrito en el libro de la vida. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué cosa tan tremenda, ¿no? En ese momento de la resurrección ocurrirá que todos los que creyeron en Jesús serán levantados para vida eterna. Pero hay un grupo que hace referencia allí en Apocalipsis 1:7, aquellos que lo traspasaron, aquellas personas que Jesús le dijo, de cierto, ustedes me verán venir en gloria. A ese grupo de los crueles, los asesinos que lo clavaron en una cruz, serán levantados en ese momento y automáticamente al ver la gloria de Dios volverán al polvo de la tierra y serán nuevamente resucitados en la tercera venida de Jesús después del milenio, junto con todos aquellos que serán resucitados para perdición eterna, la segunda muerte. Qué cosa tan terrible. Pero tú y yo no. Tú y yo vamos a resucitar en la segunda venida de Jesús, en la primera resurrección, para vida eterna. Esa es una esperanza. En ese momento los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Fíjense que no estamos en ningún lugar, no partimos para ningún lugar, sino que estamos en el polvo de la tierra, estamos allí. Pero de allí vamos a ser despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ojalá que tú y yo seamos despertados para la vida eterna. Entramos en la parte del viernes. El dador de la vida reunirá en la primera resurrección a su posesión comprada con sangre en la cruz. Y hasta que llegue esa hora triunfante, cuando resuene la última trompeta y el inmenso ejército surja para la victoria eterna, cada santo que duerme será conservado como seguridad y será guardado como una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre. Mediante el poder del Salvador que estuvo en ellos mientras vivían y porque fueron participantes de la naturaleza divina, son sacados de entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús no necesita una materia prima preexistente. Su creación fue ex nihilo. No necesitó de nada para crearnos. Así será en la segunda venida. Hay muchas personas que dicen, ¿y qué va a pasar con aquellos que murieron en el mar? ¿Qué va a pasar con aquellos que fueron cremados? ¿Qué va a pasar con aquellos que se deshicieron? Que Dios no necesita una materia prima, una partícula, una uña, un pelo. No necesita. Él va a traer a la vida a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, en esa mañana gloriosa de la resurrección. Yo espero la mañana del gran día sin igual. Ese día cuando nos reuniremos con nuestros familiares que fueron a la tumba. Vamos a ver ese día un espectáculo tan lindo. Madres abrazándose de sus hijos, hijos abrazándose de sus padres, abuelos abrazándose de sus nietos, amigos se van a abrazar para nunca más separarse. Las familias van a estar unidas. Va a ser un día glorioso, extraordinario, aquel día de la segunda venida de Jesús, el día de la resurrección. El Antiguo Testamento, a través de estos 4 versículos, Job capítulo 19, versículos 26 al 27, Salmos 49, 15, Salmos 71, 20, Isaías 26, 19 y Daniel 12, 2. En el Antiguo Testamento estos versos nos aseguran que va a llegar el momento de la resurrección, cuando nos encontraremos con aquellos que perdimos para no separarnos jamás. Quisiera hacerte una pregunta en este momento. ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador personal? ¿Te gustaría predicarle este evangelio a otras personas y decirles que la muerte no es el final, sino que tenemos un Salvador que viene por segunda vez a resucitar a todos aquellos que confiaron en Él? ¿Por qué no compartes estas buenas noticias con los demás? Hay cientos de millones de personas que necesitan conocerla. No te quedes con esta información. No estudies solo la lección para ti. Comparte este mensaje para otros. Es sumamente importante decirle al mundo, la muerte no es el final. Jesucristo
en su segunda venida resucitará a todos aquellos que confiaron en Él en vida y disfrutaremos con Jesús por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es mi deseo en esta ocasión.